De frente. ¿Qué tal? Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández y le doy la bienvenida a un programa más de frente, un espacio de análisis y opinión sobre esos temas sociales que están presentes en la opinión pública y que queremos comentar ante usted. Comparto el espacio en esta ocasión con mi colega y amiga Claudia Rodríguez desde Ciudad Obregón, Sonora. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Víctor, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Gracias. ¿Lista? Claro que sí, lista para analizar los temas, los que se han hecho noticia en los últimos días. Perfecto, muy bien. Explico la estructura del programa rápidamente. En los siguientes minutos, Claudia y un servidor analizaremos dos columnas que nos han llamado la atención. La de Macario Schettino en el periódico El Financiero, que habla sobre el pronóstico de las elecciones, y otra de Salvador García Soto del periódico Universal, que analiza la reciente reunión que se tuvo con los gobernadores y la injerencia del gobierno en los procesos electorales. En tiempos similares haremos un balance sobre cómo se ha manejado la pandemia en nuestro país a un año de haberse implementado la Jornada Nacional de Sana Distancia. Un balance obligado de la lucha como sociedad que mantenemos contra este letal virus y también sobre cómo va el ansiado programa de vacunación. Hablaremos también sobre ya el inminente periodo vacacional de Semana Santa, que representa un descanso largo laboral, pero que encierra un grave riesgo de más casos de contagio. Y en ese contexto también hablaremos del decálogo de salud para estas vacaciones propuesto por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. ¿De acuerdo? De acuerdo, empezamos. Muy bien. Hoy en el periódico Financiero, en su columna Fuera de Caja, Macario Schettino, bajo el título Falta todavía, dice que el presidente tiene motivos para estar molesto, porque contrario a lo que publican las pocas encuestas, dice él, y lo que comenta la mayoría de los analistas, Morena no necesariamente estaría a la cabeza en el ánimo de los electores en este momento. Y explica sus argumentos. Dice que no hay encuestas confiables en los lugares específicos y que el ánimo electoral es susceptible de cambiar. ¿Qué opinas, Claudia? Concuerdo. Incluso cuando dice falta todavía, porque sí, es muy pronto para estar analizando un tema de este tipo. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los estados de la República Mexicana, donde va a ser el cambio de las decisiones en los congresos para la federal, pues las diversas áreas para la federal, pues algunos todavía ni se tienen los nombres, aunque la regla nos ha dicho, por lo menos en las últimas elecciones, que la población ha decidido votar con el enojo, con el estómago, y ahí es donde también pudiera entrar este tema de Morena. Y bueno, enmarcado específicamente con el punto en el que sí, Andrés Manuel López Obrador en un 2018 tenía el 80% pues de popularidad, hoy ha disminuido en el tema de la pandemia, ha cobrado gran relevancia este enojo de la ciudadanía, que ahorita también lo vamos a analizar, pero creo que difícilmente se puede anticipar algo tan fuerte. Lo que sí considero sumamente importante en el análisis que hacen en esta columna de falta todavía, los números muy relevantes. A ver, yo pondría... Así lo señalan. Yo matizaría varios aspectos. Uno, la popularidad del presidente sigue siendo alta y creo que es un factor que va a influir mucho en el proceso electoral y parece que no está declinando tanto. Pero ha bajado, ese es el punto. Ha bajado, pero ha bajado más bien la simpatía hacia las acciones de gobierno, no tanto hacia su figura personal, y eso influye mucho, Claudia. Uno. Dos, habría que separar el proceso electoral, estarás de acuerdo. No estamos ante un gran proceso nacional, estamos ante varios eventos locales que se van a dar en la próxima jornada electoral. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es cierto, en algunos casos se vota por la marca, porque es esa percepción, pero estarás de acuerdo conmigo que cuando se vota por gobernador o por la figura del alcalde, el electorado analiza más los perfiles y los nombres de las personas, y esto puede cambiar un proceso electoral. Claro, no, y estoy de acuerdo totalmente contigo, por eso el nombre de la columna de Falta Todavía precisamente es eso, se me hace muy anticipado que todavía algunos puedan decir seguro va a ganar tal o cual, creo que es muy difícil los números que marcan ellos a través de una columna de opinión en donde señalan a través de las encuestas de oráculos que dice que de 350 diputados por Morena se llevaría un congreso, el Congreso de la Unión, creo que difícilmente se puede dar estos datos por anticipado y me llama la atención el análisis a través de lo que hace de las elecciones intermedias en el tema, pero sobre todo
en el tema de la popularidad, cuando analiza que Zedillo llevaba un 56% de popularidad, Fox un 60% de popularidad y Calderón un 67% de popularidad, todos arriba de la popularidad que tiene actualmente el presidente, que es de un 63%, y todos perdieron el intermedia. Pero Zedillo dice en esta columna, que es ahí donde viene también lo interesante, Zedillo tenía apenas una popularidad del 36% y entonces él conserva la mayoría. Creo que es la diferencia que tú señalas, es en los municipios, en los estados, la figura, la persona quien va a marcar la diferencia y no la marca de Morena. Y fundamentalmente también algo que va a jugar en este proceso electoral, estarás de acuerdo conmigo, es el programa de vacunación. Si le va bien al programa de vacunación va a ser determinante. Si sale mal esto y se complica, también va a determinar mucho la simpatía hacia Morena, ¿no? En fin, ahí sí concluimos. En una segunda columna, esta en el Universal, de Salvador García Soto, titulada El Frente de la 4T contra el Instituto Nacional Electoral, el analista hace un trabajo, una reflexión sobre el recientemente firmado Acuerdo Nacional por la Democracia, en la que participaron los gobernadores del país. Un acuerdo que a nadie dejó contento y en donde todo parece, dice el analista, es una estrategia del presidente para apropiarse del discurso electoral. Habla también de una ofensiva para minar, desacreditar y debilitar a la autonomía electoral, que es el INE. ¿Qué te parece? Coincido también, creo que el hecho, punto número uno, de que los gobernadores hayan llegado sin ni siquiera haber ojeado el documento, que no se les haya entregado una copia del documento, que hayan firmado prácticamente a ciegas y que obviamente la opinión pública no sabe de qué se trata este supuesto acuerdo firmado. Y yo marco supuesto acuerdo firmado porque aun cuando está plasmada la firma ahí, yo no veo en realidad ningún acuerdo. Realmente fue para la fotografía, un evento de media hora aproximadamente, como para decir el presidente, sí, está bien, ahí muere, doy un paso atrás, pero la realidad, como lo decía también en su columna Carlos Loret de Mola, pues esto no va a aguantar ni dos mañaneras. Es un acuerdo que nació muerto. De ahí lo pudiéramos enmarcar. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo en lo oscurito y así de claro nada más. Yo creo que ya con eso queda más que evidente y ninguno de los gobernadores sigue hablando sobre este tema ni se siente orgulloso pues de haber firmado un documento como lo hizo. Eres dura, eres dura y tienes razón en cierto sentido, en otro no te voy a decir por qué, de mi apreciación. Adelante. Evidentemente, este acuerdo más bien debería de ser firmado por el propio presidente y signado y comprometido por él, porque él es el principal, digamos, elemento de discordancia o elemento que crea ruido acá, más que los gobernadores. Es cierto, los gobernadores están acostumbrados a meter la mano, la cuchara, el tenedor, todo en los procesos electorales y no dudo que lo vayan a hacer, No lo dudo porque ese es ahora sí lo traen en los genes y es parte de la estructura política en este país. Buscarán los modos y los recovecos. El asunto es que ya les marcaron la pauta y ofrecen no hacerlo, pero bien sabes tú que tienen mil maneras para influir en un proceso electoral. Y la otra, ahora sí, les hacen firmar un acuerdo que se me hace absurdo porque pues finalmente no es ese su trabajo, no es eso lo que debería de hacerse per se, sin necesidad de acuerdo y nada, respetar los procesos electorales. Ahora sí, como diría Groucho, el famoso comentarista americano, ¿no? Vamos a hacer lo que somos. Dice, ¿vamos a ser caballeros o vamos a comportarnos como lo que somos, ¿no? Yo creo que aquí pues sacaron el cobre todos, ¿no? Y por eso el malestar, porque saben que son mapaches de corazón. Son mapaches de corazón. La casta. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Para qué marcar algo que ya sabemos que viene en la ley? Pero además dejaron afuera al INE, al Tribunal Electoral, en fin. Y bueno, firmado un documento por quien en el principal, es más, nada más también para poner en contexto algo que tú acabas de señalar. El que debió haber firmado el documento primero es el presidente de la República, porque es el que ha estado metiendo mano y mano y mano. Y como ejemplo, un botón, lo que vimos justo en esta semana, cuando da su gran anuncio de que ya no van a ser los abuelitos de 68 y más los beneficiados, sino de los 65 y más. Y según él, eso no tiene nada que ver con la política y según él, eso no tiene nada que ver con el proceso electoral, ¿no? Digo, nada más para poner un ejemplo de cómo le encanta al presidente. Definitivamente el fondo y la forma, pero y la verdad es que sí, en cada declaración que hace el presidente va una connotación de tipo electoral, nos guste o no, porque además en este país, cuando hay procesos electorales como este, pues todo se vuelve político. Todo lo que haces o dejas de hacer puede interpretarse como una intencionalidad
política dirigida al próximo proceso electoral. Vivimos en un país muy extraño en ese sentido, ¿eh? Pero bueno, resultado de las reglas. Bueno, pero y de los además, acuerdos, nada más ya para concluir sí, este punto, rápidamente, el presidente no ha dejado de meter la mano en la política y en la política y en la política, aunque no sea un año electoral, entre los fifís y los que no son fifís, los que están conmigo y los que no están. Este proceso de división de país es, digamos, él lo ha propiciado. Las palabras las traemos todos los días, la sociedad ya en general, estamos totalmente divididos y eso también se dedica una hora en la mañanera a informar y la otra hora a criticar y dar de palos pero fuerte, ¿no? bien. Eso es Ahí política. le vamos a dejar. Ahí vamos a dejar este tema. Pasemos a otro que tiene que ver con la pandemia. Esta semana, dentro de lo que ha llamado el pulso, se le ha llamado el pulso de la salud y a un año de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el presidente de México hizo su corte de caja. Sobre el programa de vacunas dijo que todo ha salido bien y que nada se ha echado a perder por la manera como ellos la han manejado. Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que era tiempo feliz de la esperada cosecha. Mensajes positivos sin duda, pero pregunto, ¿correctos y reales en el fondo? Balance obligado, Claudia. Nos vamos a los datos duros. Ya con eso queda claro en qué nivel estamos en estos momentos en México, incluso sin necesidad de hacer un comparativo, que también lo vamos a hacer, pero nada más con el análisis interno. Somos 128 millones de mexicanos. Hasta el momento, quienes han tenido su ciclo de vacunación completo, la primera y la segunda dosis, son apenas 735,000 mexicanos protegidos ahorita. Apenas 735,000. Y pero con ellos hablan de 4 dosis, millones, ¿eh? De 4 millones ya en general y hasta de 6. Dosis, con una sola dosis, 4.3 millones. O sea, arriba del 3%. En total estamos en el 4.3% de la población vacunada, unos completos y otro a medias, ¿no? Hasta ahí vamos. ¿Cómo estamos? Pues sencillamente reprobados. Si me dices tú, hacemos un balance, estamos reprobados. Del análisis de los 24 países del proceso que van en proceso de vacunación, de los 24 estamos en el número 21. Dime si realmente este proceso de evaluación en donde ellos están cantando y diciendo, miren todo lo que hemos logrado, realmente como mexicanos sentimos que las cosas van así, si los datos duros están muy claros. Pero hoy, en estos días, esta semana, se anunció ya la llegada masiva de millones de vacunas. Tú sabes que eso va a empezar a funcionar bien o mal. Y otra, hay por lo menos una treintena de países que no han tenido una sola vacuna, Claudia. Eso habla a favor de este programa, ¿no? Pues mira, nada más déjame decirte algo. Ahorita que hacíamos el comentario de que todo tiene que ver con la política, yo también veo la política adentro de este asunto de la vacunación. Está el proceso electoral a la vuelta de la esquina y el presidente de pronto se ilumina y dice, nos urge la vacuna y vamos a acelerar los procesos y hasta la Guardia Nacional va a entrar. ¿Por qué? Porque resulta que ahora sí cae en cuenta que viene una tercera ola de COVID, pero la tercera ola de COVID está a 3 semanas más y apenas van a acelerar los procesos. Sí, la verdad sí le aplaudimos, pero ya estamos no al 4 para las 12, sino al 5 para las 12 con las decisiones del presidente. Yo creo que la verdad no vale que el presidente esté cantando como si fuera esto algo positivo. Vamos muy atrasados los mexicanos. Yo le agregaría nada más al detalle eso de que la tercera ola bien lo podríamos decir por los países europeos o en otras partes, porque nosotros no hemos salido de la primera. Estamos todavía metidos en una marejada en que, oye, ¿cuándo llegó la primera hora y cuándo se bajó? ¿Cuándo nos subimos a la segunda? Y ahora nos dicen que ya vamos en la tercera. Por favor, no hemos logrado todavía subir en la primera. Pero en fin, así están las cosas en ese sentido. Bueno, pasemos a otro tema que va ligado a esto, va ligado, Claudia. El domingo, si mal no tengo el dato, del domingo 28 de marzo al 4 de abril, si estoy mal me corriges, vamos a vivir lo que es el primer periodo largo de vacaciones de este año, ¿no? Las vacaciones que se conocen como Semana Mayor o Semana Santa. Un escenario complicado, Se combinan hartazgo de población, cansancio generado por un largo confinamiento, la llegada de algunas vacunas, que ya lo analizamos, no todas las que queremos, pero ya están llegando. 4.3 o como tú dices, menos de 1 millón de adultos mayores vacunados, de algún modo. Casi 6 millones de mexicanos, hay quien dice que ya están, de alguna manera ya pasaron por una vacuna. Hay que agregar el lado negativo, los mensajes desafortunados por parte de la autoridad y sobre todo lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, que es una enseñanza.
presagio de una nueva oleada de enfermos de coronavirus en puerta. ¿Qué opinas? Es un hecho. Tú dices, ¿cuál tercera oleada si vamos en un sube y baja? Bueno, precisamente por eso se le llama oleada, ¿no? Los números altos, cómo han bajado por algunas temporadas muy cortas, por cierto. Y bueno, nos ha quedado claro, fue en nuestros primeros casos en el mes de marzo y abril. Posteriormente, esta oleada fuertísima que estuvimos viviendo porque se nos ocurrió irnos con los familiares y con los amigos en la época decembrina y ahora viene esto. Lo que vivimos en el fin de semana largo, que acaba de pasar del 15 de marzo, da muestra clara de lo que se avecina. En unos cuantos días los números empezaron otra vez a retumbarnos, a darnos cuenta que las positividades de casos COVID van a la alza y las pocas medidas de seguridad que se toman en nuestro país ayudan de una manera muy amplia a que se vaya a propagar las enfermedades. ¿A qué voy? Si nosotros queremos ir a los Estados Unidos, o si queremos ir a Europa, nos piden pruebas negativas de COVID. Aquí en México llega todo el mundo muy contento al aeropuerto y no sucede nada, llegan del extranjero y no sucede nada. O sea, es un México permisivo en ese asunto. Y déjame decirte que también está iniciando ya un mercado negro, porque por desgracia también somos un México corrupto, en donde una hoja positiva de COVID de un laboratorio te cuesta, por lo menos aquí en el estado de Sonora, 200 pesos. No es que te vayas a hacer el examen, es nada más la hoja donde dice que eres negativo a COVID y tienes tu hoja para que la presentes si en algún momento en algún hotel te piden algo por el estilo. Bueno, ya fuimos escándalo nacional. Esta oleada. Sí, sí. Ya fuimos escándalo nacional en Cancún, donde un grupo de jóvenes argentinos que estaban vacacionando, resulta que llegan a su pueblo, a su ciudad, después de haber estado en Cancún, llegan enfermos, cuando aquí en México habían dicho que no tenían absolutamente nada. Tenían permisos mal hechos de sanidad. Claro, ahora, si me lo permites, Víctor, yo creo que también vale la pena aquí ver el otro lado de la moneda. Sí hay una ansiedad, sí hay una necesidad por parte de la ciudadanía de salir, pero hay una necesidad económica también por mover, pues, ¿no? La derrama factor, que nos ha hecho falta en este 2020. Y si lo analizamos así, datos duros que son los importantes, el INEGI que acaba de dar a conocer que 1 de cada 5 empresas tuvieron que cerrar, 1 millón de negocios cerraron en el año de pandemia, no aguantaron el 2020. A esto también se le suma la crisis económica, obviamente la caída del 8.5% que hemos tenido, aunque el secretario de Hacienda ya está estimando que podríamos crecer entre la vacunación y las buenas noticias, que el petróleo y otras tantas cosas, hasta en un 5%. Y ahí, ojo, porque la promesa del presidente fue, yo no le voy a aumentar los impuestos los primeros 3 años, pero se acaba en diciembre y vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí he dicho es que va a disminuir la brecha fiscal, o sea, nos va a apretar más el cinturón. Así que estamos, yo creo que en esos dos puntos de análisis entre la salud y la economía una vez más, pero ya con un antecedente tremendo, con una crisis fuerte que estamos viviendo. La decisión al final la tiene la población, ¿no? Bien, y había que agregar también lo que significa la locomotora de los Estados Unidos, que también se está apostando mucho a eso, ¿no? Al dinero de los migrantes que están allá, las remesas, y aparte también a que la economía de los Estados Unidos va a crecer, y al crecer nos pasa jalando a nosotros. Podría ser a su favor. Exacto. Ahora, yo por el lado de Hacienda, hago alguna apuesta contigo en este momento. Yo veo por ahí varias vías para no subir impuesto como tal, pero sí para presionar y tener más dinero. 1, pedirle a los gobernadores que sean más proactivos en el cobro de impuestos. 2, cobrar redes sociales, que creo que ya lo están haciendo con Netflix, y cobrar impuesto por ese lado. ¿Qué otro te gusta? Un tercero que sería también disminuir el impuesto sobre renta, a lo mejor, para poder hacer que los empresarios inviertan más y generen empleos. No lo sé. Lo correcto sería un aumento, un IVA, un IVA generalizado y bien puesto, pero no, ahí no le entran porque ahí afectan pues, al electorado, ¿no? Bueno, porque eso no va a suceder en este 2021, pero sí va a suceder ya que pase el proceso electoral, entonces sí, seguramente vamos a estar analizando en un espacio de este tipo ese tema, porque por lo pronto que van a empezar a apretar pasado el proceso electoral será un hecho. ¿Qué te pareció las recomendaciones que recientemente dio a conocer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell? Dime. Lo hubiéramos dejado encerradito, mejor atendiéndose sus síntomas post-COVID, que se hubiera quedado calladito. La verdad es que le llovieron las críticas con
desde el nombre pesa, decálogo para las vacaciones. Sí, hombre, no, tenemos una costumbre en este país para todo ponerle decálogos, como si fueran los 10 mandamientos y otras cosas. O sea, tenemos esa rara, no sé de dónde la traemos, pero a todo le ponemos decálogo o las lecciones como tal, ¿no? Sí, de acuerdo, te quité la palabra, perdón. No, es que es increíble la forma en que el gobierno nos quiere tratar a los mexicanos, desde las malas decisiones que ha estado tomando, las declaraciones del presidente de la República cuando empezó la pandemia, vamos a abrazarnos todos, ya estamos superando lo del COVID, ya para abril regresamos toda la normalidad. Ese tipo de cosas pensamos que ya las habíamos superado, que era un tropezón del gobierno porque no entendíamos todos bien lo de la pandemia, pero después de escuchar a Hugo López-Gatell con estas declaraciones, pues sí, nos vamos como condorito para atrás, dándonos cuenta que ellos no han entendido nada, que parece que la población es más inteligente que el gobierno en estos momentos en la toma de decisiones. Decálogo de semana de vacaciones para unas vacaciones seguras, eso no existe. Las vacaciones seguras son adentro de nuestra casa, aislados del cúmulo de personas. ¿Cómo te vas a aislar si todos sabemos qué es lo que sucede en Semana Santa? ¿O no ha salido nunca de vacaciones de Semana Santa Hugo López-Gatell para darse cuenta? A ver, bueno, no, aparte también tiene sus vacaciones, que ya las tuvo, y acuérdate que por eso también ha perdido toda la credibilidad del mundo, eso ni duda cabe. Además te debo decir algo, sí, aparte de que se me hace descafeinado ese decálogo, completamente fuera de sitio, inocuo, bobo hasta en algunos sentidos, que no sé a quién va dirigido, porque a veces pareciera ser que piensa que somos como niños, ¿no? Pórtense bien, reflexionen en casa, quédense a rezar en casa, etcétera. Llama la atención porque lo contrastas con lo que están haciendo otros secretarios o otros funcionarios en otras partes del mundo, como Alemania, Italia y Francia, donde están haciendo llamados urgentes y enérgicos a quedarse en casa y a prepararse para una próxima oleada de pandemia. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que el gobierno también no ha tenido, si me permiten la expresión un poco fuerte, los pantalones suficientes para hablarle de frente a la ciudadanía y decirle lo que en realidad nos está ocurriendo. Siempre ocultando información, siempre suavizando las cosas, siempre haciéndonos creer que somos un ejemplo en lo que estamos haciendo, y los datos y los números nos muestran una claridad totalmente diferente. Y es una pena que el gobierno nos siga hablando de la misma manera y nos siga diciendo que saliendo un día y regresando a casa y aislándonos en nuestro proceso vacacional, que eso es imposible, ya no va a haber esta tercera ola de COVID. Es una pena las declaraciones de Hugo López-Gatell y es una pena para nuestro querido México, porque somos noticia nacional después de este famoso decálogo de vacaciones de Hugo López-Gatell, y él sigue perdiendo la credibilidad, aunque hace tiempo que la perdió, hace rato que se perdió. Teniendo en un pedestal. Pues bien, en fin, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que nos resta nada más es pedirle a la gente, por favor, pese a que son vacaciones y todo, quedémonos en casa. Hagamos un último jalón, un último esfuerzo para evitar una nueva oleada. Esa sería mi participación en esta parte, ¿no? Suplicar que nos quedemos en casa. Vamos a olvidarnos un rato de las vacaciones y de los eventos masivos para no reactivar otra vez y volver a los hospitales como está pasando ahorita en muchas partes ya del mundo. Pues gracias, muchas gracias, te agradezco mucho y te mando un saludo, Claudia. Al contrario, Víctor, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias. Pues eso es en suma lo que está pasando en este momento desde la perspectiva política, usted lo acaba de ver, y cómo va a estar condicionado mucho por el programa de vacunación, que también va a jugar un papel importante en algo que ya empezó, que es un proceso electoral y que va a ser de este año un año muy especial en muchos sentidos. Gracias, te mando un saludo nuevamente y nos despedimos y nos vemos próximamente, Claudia. Así es, gracias. Por mi parte ha sido todo, soy Víctor Hugo Hernández y esto fue De Frente.